El profeta Elías, un milagro divino de transformación y redención en un carro de fuego sagrado en el tercer año de Joacim, en tiempos oscuros y de gran apostasía en Israel, la tierra estaba asolada por la sequía, un juicio directo del Dios Altísimo por la idolatría que había invadido el reino. Acab, rey de Israel, junto con Jezabel, su esposa, habían llevado al pueblo a adorar a Baal, un dios hecho por manos humanas, mientras el clamor de los que aún creían en Yahvé se perdía en el silencio del cielo cerrado. En este desolador escenario, un hombre se erguía como un estandarte de fe, Elías, un profeta elegido por Dios para enfrentar la corrupción de su nación, desde la soledad de su morada en las montañas. Un peso inquebrantable oprimía el corazón de Elías. Su pueblo, sumido en la confusión, había olvidado su verdadera identidad. Con cada día que pasaba y la parchedad que asolaba la tierra, sentía el clamor silencioso de una nación. El fuego de su convicción ardía en su pecho, instándolo a actuar en nombre de Yahvé. Dios lo había llamado a ser su voz, su destino sería sellado en el Monte Carmelo, un lugar de encuentros sagrados donde la historia de Israel y los propósitos divinos se entrelazarían. Elías, con audacia, convocó a los profetas de Baal, desafiándolos a un duelo. Quienes invocaran al verdadero Dios y contestara con fuego, demostraría su soberanía. Con el sol al cenit, la atmósfera estaba cargada de tensión. Cientos de profetas danzaban y clamaban a Baal, esperando una respuesta que nunca llegarían a recibir. En ese interludio de desesperación, Elías, imperturbable, se acercó a su altar de Yahvé, restaurando lo que había sido olvidado. Antes de continuar con este increíble relato bíblico, quiero asegurarme de que no te pierdas ninguna de estas poderosas historias de las Escrituras. Haz clic en el icono de la campana y selecciona todas las notificaciones. Estas narrativas bíblicas han transformado innumerables vidas a lo largo de la historia. Si la palabra de Dios a través de esta historia te está bendiciendo, por favor dale like y compártela con alguien que necesita escuchar sobre la fidelidad de Dios hoy. Cuéntame en los comentarios, ¿qué historia bíblica más ha impactado tu jornada de fe? Siempre me asombra cómo la palabra de Dios habla a los corazones a través de las generaciones. Ahora continuemos con lo que el Señor hizo después. Con un corazón ardiente, Elías invocó el nombre de Yahvé. La palabra que brotaba de sus labios era una conflagración divina, la súplica era un eco de la fe que poseía. De repente, el fuego descendió del cielo, consumiendo no solo el sacrificio, sino también la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja que lo rodeaba. El pueblo, atónito, cayó rostro en tierra, proclamando, Yahvé es Dios. Este momento de transformación no solo reveló el poder del Creador, sino que renovó la esperanza entre aquellos que aún sostenían la fe en su corazón. Sin embargo, la victoria era solo el comienzo. La cólera de Jezabel, una sombra oscura, se cernía sobre Elías, viéndose obligado a huir a un desierto solitario. Allí, en la desolación, sintió la soledad que lo invadía y clamó al cielo por su vida. Fue en ese instante de desánimo que escuchó un susurro suave y delicado, la voz de Dios que le recordó que aún existía un remanente fiel que no había doblado sus rodillas ante Baal. Ese pequeño rayo de luz encendió en su corazón la renovada determinación para continuar su misión. Finalmente, el relato de Elías encontró su clímax en un fenómeno sublime, fue llevado al cielo en un carro de fuego. La escena era celestial, como si la gloria de Dios sellara su obra en la tierra, prometiendo que su plan continuaría a pesar de los desafíos futuros. Así, el llamado de Elías resonaría en los corazones de aquellos que, como él, estuvieran dispuestos a convertirse en instrumentos de la verdad divina. La pregunta se asomaba en el aire, ¿cómo enfrentaría el remanente fiel las sombras que amenazaban su fe? Sus corazones, tan fuertes como el fuego que consumió el altar, llevarían consigo el fervor de una fe renovada. El eco de esta victoria sobrenatural sobresale en la historia de redención de Dios, dejándonos con anhelo de descubrir cómo se revelará su plan en el corazón de su pueblo. Mientras la gloria del cielo aún resplandecía en el corazón del pueblo de Israel, la voz del remanente fiel circulaba en susurros.
Elías había sido llevado a las alturas, pero la causa que había defendido no había muerto con él. Su espíritu de firmeza y fe impregnaba a aquellos que aún oraban al Dios verdadero. En cada rincón, los que habían caído bajo la sombra de Baal buscaban desesperadamente la luz de Yahvé. Entre ellos estaba Eliseo, un joven que había sido llamado a seguir los pasos de su maestro. Se decía que Eliseo, al ver a su mentor ascender en un torbellino de fuego, sintió un ardor en su corazón, un llamado divino que resonaba en su ser. ¿Dónde está el Dios de Elías?, clamaba él mientras recogía el manto que había caído al suelo, preguntándose si también él vería la manifestación del poder divino en su vida. El pueblo, ahora dividido entre la adoración a Baal y la lealtad a Yahvé, vivía en un estado de inquietud. Muchos dudaban, temerosos del castigo que les infligiría Jezabel, que no había perdonado la derrota de sus profetas y había jurado venganza contra los que permanecieran en la senda de la fe. Pero ante este desafío, el corazón de Eliseo ardía con un fervor que no podía ser apagado por el miedo. Fue entonces que ató su manto alrededor de sí, y, al llegar al Jordán, golpeó sus aguas con la misma determinación con la que Elías lo había hecho. Donde el Dios de Elías abunde, ahí me guiará, exclamó mientras el río se partía en dos, dándole paso a un nuevo capítulo en la historia de Israel. Su acto no solo fue un milagro, sino una declaración de que la fe en Yahvé continuaría viva, y que el legado de Elías prosperaría a través del nuevo profeta. Mientras tanto, Jezabel y sus adoradores tramaban oscuras mentiras y engaños, pero la voz de Dios no sería silenciada. En su palacio, la reina temía a sus propias sombras, sintiendo que la furia del cielo podía desatar nuevas calamidades sobre ella y su imperio. Era entonces que, en los momentos más oscuros, Dios comenzaría a manifestarse en una nueva realidad. Se alzaban voces de profetas, pero no todos eran de Baal, y los cielos aún conservaban un eco de la soberanía divina. Las noticias de los milagros de Eliseo comenzaron a extenderse. Ciegos recuperaban la vista, leprosos eran sanados, y cada acto de fe reclamado traía a un israelita más al redil de Yahvé. El remanente comenzó a reunirse a su alrededor, restaurando pequeños grupos de adoradores que se aventuraban a proclamar la grandeza de su Dios. Eran un rayo de esperanza en medio de la oscuridad, y cada milagro era una luz que destellaba contra la sombra de la oposición. No pasaría mucho tiempo antes de que la rabia de Jezabel despertara su ira una vez más. Los profetas de Baal se resguardaban, mientras las noticias de los estruendos divinos llegaban de cada rincón. La voz que parecía haberse aquietado comenzaba a retumbar de nuevo, y la reina se preguntaba, ¿qué plan han trazado los cielos para volver a sacar a estos rebeldes de sus escondites? El cielo respondía a la inquietud de Jezabel, y Eliseo, como nuevo portador de la antorcha de Elías, se preparaba para el desafío y el desenlace. Una confrontación se vislumbraba en el horizonte, y el pueblo de Dios, en medio del caos, comenzaba a descubrir el verdadero poder que aún residía en la fidelidad de su Creador, un poder que haría temblar el corazón de la reina misma. Las palabras de un anciano profeta resuenan en el aire, porque la tierra será llena del conocimiento de la gloria de Yahvé como las aguas cubren el mar. Habacuc 2:14. Con esta promesa, una nueva revelación se asomaba en el horizonte, dejando entrever que la intervención divina no se detendría aquí. La batalla por el alma de Israel apenas comenzaba, y el plan soberano de Dios se revelaría de maneras sorprendentes que aún no habrían imaginado. La claridad del alba trajo consigo un nuevo fervor en las tierras de Israel. Eliseo, el profeta llamado a continuar el legado de Elías, meditaba sobre el camino que debía seguir. La voz de su maestro aún retumbaba en sus oídos, recordándole el poder de la oración y la fe. ¿Dónde está el Dios de Elías?, se repetía, sintiendo el peso de su misión. En esos días, la presencia de Jezabel sobre el pueblo se hacía cada vez más opresiva. Ella, consumida por el odio hacia los adoradores de Yahvé, había intensificado la persecución. Los falsos profetas de Baal, testigos de los milagros que rodeaban a Eliseo, trataban de manipular la percepción del pueblo, llamando a la confusión para mantener su control.
Sin embargo, Eliseo, fortalecido por el Espíritu de Dios, sabía que era tiempo de actuar. En cada aldea, el murmullo de los creyentes resonaba. El Dios de nuestros padres vive, decían con voz temblorosa pero decidida. La fe combinada con la esperanza surgía como hierba fresca después de la lluvia. Eliseo, al ver su convicción, se sentía impulsado a llevar un mensaje de restauración y poder. Así que se preparó para realizar un milagro que desnudara la verdad y encendiera el corazón del pueblo. Un día, se encontró con un grupo de hombres temerosos que habían dejado de adorar a Yahvé, abrumados por la presión de Jezabel. «Observad lo que el Señor hará hoy», les dijo Eliseo con determinación. Se acercó a un pozo, y con fe, murmuró palabras de consuelo y sanidad. «Que el agua sea sana en el nombre del Señor», proclamó, y al instante, el corriente cristalina del pozo se tornó en un agua pura como el cristal, dando vida a la tierra marchita. El pueblo, testigo del milagro, se unió a Eliseo, llenos de renovación y fe. Ya no eran solo ecos en la oscuridad, eran un susurro de esperanza. De repente, la furia de Jezabel se encendió al oír las noticias de lo sucedido. Los murmullos de los adoradores del verdadero Dios retumbaban en su palacio, poniendo en peligro su supremacía. ¿Acaso se han vuelto locos?, gritó, deliberando su próximo movimiento. La incertidumbre golpeaba en su pecho, y un temor oculto comenzó a arraigarse en su corazón, pues sabía que el Dios de Elías había regresado con fuerza, y Eliseo era su portavoz. Mientras tanto, Eliseo, sintiendo el clamor del pueblo, decidió convocar un encuentro en el Monte Carmelo, un lugar sagrado que una vez había visto la manifestación del poder divino. Sería un desafío, una confrontación entre la luz y la oscuridad, donde se decidiría el destino de Israel. Envió mensajeros a todos los rincones, llamando a los fieles a que se unieran. El momento se acercaba, y el pueblo se preparaba para una revelación que cambiaría su historia. «Hoy se manifestará nuestro Dios ante los ojos de todos», aseguraba Eliseo mientras su corazón ardía con fervor. Le recordaba a su maestro, a Elías, y su fe en un Dios que no se deja intimidar por la maldad. Las palabras del anciano profeta resonaban en el aire: «No hay nada imposible para Dios». Mientras se acercaba el día de la confrontación, la voz del remanente de Israel se alzaba en oración, clamando por la ayuda del Altísimo, y así, mientras el sol comenzaba a caer, Eliseo se preparaba para enfrentar a los profetas de Baal. Sin embargo, en el corazón de la reina, el miedo comenzaba a clavar sus garras. ¿Qué plan han tomado los cielos?, se preguntaba, pues sus ojos, aunque cegados por la oscuridad, ahora atisbaban una luz que la llenaba de incertidumbre. Y el pueblo, al borde de un profundo abismo espiritual, estaba a punto de experimentar algo que jamás habrían imaginado. La intervención más poderosa de su Dios estaba a la vuelta de la esquina, desatando el misterio de un pacto que podría cambiar sus corazones para siempre. El sol se había posado en el horizonte como un conquistador cansado, dejando tras de sí luces doradas que se entrelazaban con las sombras del atardecer. En el Monte Carmelo, el aire vibraba con una expectación palpable. Eliseo, de pie ante un grupo numeroso de israelitas, les dirigió su mirada firme, sintiendo el peso de la historia sobre sus hombros. Sabía que aquel día, la verdad se manifestaría en su máxima plenitud. Con una voz resonante, Eliseo convocó a los profetas de Baal, quienes habían osado retar a Yahvé. «Reunid a vuestros dioses y venid», proclamó, «haremos un sacrificio al Señor, y el fuego descenderá del cielo para consumirlo, si realmente es el Dios verdadero». Mientras la multitud murmuraba ansiosa, los profetas de Baal, convencidos de su poder, se preparaban para demostrar que su Dios podía competir con el Dios de Eliseo. Desde el inicio del sacrificio, los profetas clamaron a Baal, danzando frenéticamente alrededor del altar, lanzando súplicas enardecidas. «Baal, responde a nuestra invocación», gritaban hasta que sus voces se aplastaban contra el eco de la montaña. La luz del día se desvanecía mientras Eliseo, desde su posición, sonreía con una fe que ardía como fuego.
consciente de que el Dios al que servía no era uno que se quedara callado ante la ofensa humana. Cuando el sol se ocultó por completo, la angustia se apoderó de los profetas. Con desesperación, comenzaron a cortarse con cuchillos y lanceros, buscando un milagro que nunca llegaría. Quizás Baal esté meditando o haya viajado, Eliseo les dijo en tono burlón, dejando que su desdén amplificara su confianza en el Señor. Finalmente, se dirigió a la multitud, su rostro iluminado por la luz de la fe. «Venid a mí», exhortó. Atraídos por su voz, el pueblo se acercó a él. Eliseo tomó 12 piedras, cada una representando a las tribus de Israel, y construyó un altar en nombre de Yahvé. Luego, hizo una zanja alrededor del altar y ordenó que se trajeran 4 cántaros de agua, los cuales vació sobre el sacrificio y la leña. «Llenad de agua este altar», pidió, y la multitud obedeció, sus corazones palpitando de esperanza. Al ver cómo el agua empapaba todo, Eliseo se arrodilló y oró con fervor. «Señor Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, que se sepa hoy que tú eres Dios en Israel». Su voz se elevó, resonando en el silencio plácido de la montaña. Entonces, en un acto de poder divino, un fuego descendió del cielo, consumiendo el sacrificio, la leña, las piedras y hasta el agua en la zanja. El pueblo, atónito, cayó de rostro en la tierra, clamando, «Yahvé es Dios. Yahvé es Dios». La revelación del Altísimo resonaba en sus corazones, y el miedo se disipaba como la niebla al amanecer. Jezabel, al enterarse de este milagro, sintió que el pánico la abordaba. En su palacio, un súbito terror la paralizó. Había levantado su puño contra el Dios Altísimo, pero ahora su imperio de mentiras y oscuridad temblaba. La noticia del poder de Yahvé corría como fuego por el pueblo, abriendo los ojos a la verdad que habían ignorado. Eliseo, con paso firme, enfrentó a los profetas de Baal. «Despojados por el fuego del cielo, vuestros días llegan a su fin», dijo con autoridad, y con ellos cayeron también los ídolos que habían llevado a Israel a la perdición. Mientras el pueblo se estaba regocijando en la victoria, una voz perversa susurraba en los oídos de Jezabel, infligiendo temor que la conducía por un camino oscuro. Sabía que no podría detener el movimiento de Dios, pero tampoco se rendiría tan fácilmente. El temor invadirá sus corazones una vez más. Juró con rabia y determinación. Eliseo, sintiendo el viento susurrante del Espíritu, comprendió que esa victoria era solo el comienzo. Pues el poder de Dios va más allá de lo que el ojo puede ver. Había llegado el momento de revelar un nuevo pacto que afectaría no solo a la nación, sino a toda la humanidad, una promesa que, aunque incierta en su espera, se cumpliría. En lo profundo del corazón de Eliseo latía una pregunta que resonaría en los siglos: ¿qué gran plan ha trazado el Señor a través de esta victoria? Así comenzó un nuevo capítulo en la historia de Israel, uno que traería consigo un cambio trascendental, como un nuevo atardecer que rebosa con luz y vida en la tierra de los olvidados. Eliseo permaneció en la cima del monte Carmelo, sus pies firmemente anclados en la tierra que había sido testigo de la manifestación del poder de Dios. El aire aún vibraba con la exaltación del pueblo, que había visto caer fuego celestial. Pero en su corazón, una profunda carga le decía que la lucha estaba lejos de haber terminado. Al levantar la mirada hacia el horizonte que ahora oscurecía, sintió un viento fresco que llevó consigo los ecos de un clamor por la verdad. Los murmullos de celebración comenzaron a desvanecerse, y una inquietud se apoderó de él. Sabía que Jezabel no permitiría que el alboroto de la victoria perdurara. Su ira sería feroz, y sus respuestas, despiadadas. Al mirar a la multitud, Eliseo se dio cuenta que el despertar espiritual que se había encendido podría apagarse en un instante si Jezabel lideraba la contraofensiva. En su mente, las palabras de Yahvé resonaron: «No temerás, porque yo estoy contigo», y su fe se fortaleció. En ese momento decisivo, Eliseo convocó a todos los que habían presenciado el milagro. «Este es el tiempo de actuar», les dijo, «debemos unirnos en fervorosa oración y consagración a nuestro Dios.
La victoria sobre Baal no es solo un triunfo personal, es una restauración del pacto que hemos olvidado. No pasó mucho tiempo cuando la multitud comenzó a reunirse nuevamente. Algunos lloraban, otros reían, pero todos compartían el mismo sentimiento, la alegría y la esperanza desbordante de un Dios que había respondido en llamas. Se prepararon para construir un nuevo altar, no de piedras, sino de corazones dispuestos a seguir al Señor. Con cada ladrillo de oración, cada súplica y promesa renovada, se formaba un altar espiritual en la comunidad de Israel. Mientras tanto, en el palacio de Jezabel, la reina no podía contener su furia. He levantado mi mano contra el Dios de Israel, y él me ha avergonzado, murmuró entre dientes, dando órdenes arrogantes a sus sirvientes para llevar a cabo su venganza. Esa llama será extinguida y la fe de esos hombres se desvanecerá, prometió con una mirada oscura. Fue entonces cuando un mensajero llegó a la reina y le informó sobre la conmoción en el monte Carmelo. Los corazones de los israelitas están unidos. Se han vuelto a Yahvé, le dijeron. Jezabel, furiosa, gritó, ¿qué fuerza puede estar detrás de ellos? ¿Acaso se atreve a desafiarme el profeta Eliseo? Haré que su vida sea como la de los profetas de Baal que han caído. Sin embargo, la resolución de Eliseo se mantuvo firme en la fe. Con cada oración, se acercaba más a la revelación que esperaba. En su intimidad con Dios, sintió una claridad fresca y un susurro divino que decía, el poder de mi renuevo es más grande de lo que imaginas. Hazte a un lado y déjame mostrarte mi gloria. Así fue como se preparó para lo que sería una confrontación no solo entre Eliseo y Jezabel, sino entre el poder de Dios y la oscuridad que había reinado sobre Israel. La noche se cernía sobre el reino, y un nuevo amanecer de esperanza parecía casi distante. Pero Eliseo sabía que las llamas de la fe no se apagan fácilmente cuando están alimentadas por el poder divino, y entonces, justo antes del ocaso, con un corazón rebosante de fe, Eliseo oró una vez más, sintiendo en su interior el temblor de la inminente revelación. Dios de Israel, que tu nombre sea exaltado. Trae la redención que hemos anhelado durante siglos. Porque sé que algo grande se acerca, y venidero es tu propósito en esta tierra. El cielo sobresaltó con un fuerte viento, y en el clamor y los susurros de la noche, resonó una frase que quedaría grabada en la historia como un recordatorio del poder soberano de Dios. Cuando el tiempo sea cumplido, yo demostraré mi fidelidad, y a través de ti, Eliseo, se cumplirán mis promesas hacia la humanidad. Las palabras de Eliseo se alzaron hacia el cielo, donde un plan divino aguardaba su puesta en marcha. Porque lo que estaba gestándose a través de cada oración y de cada acto de fe no eran solo eventos pasajeros, sino una revelación mayor que transformaría no solo a Israel, sino al mundo. El pueblo de Dios, así como Eliseo, permanecerían expectantes ante lo que el Señor estaba a punto de desatar sobre aquellos que creyeran. Eliseo, con el aliento entrecortado, se sintió invadido por la presencia del Altísimo mientras la oscuridad de la noche se espesaba a su alrededor. La multitud, compuesta por corazones renovados, clamaba a Dios con fervor, sus voces se entrelazaban como un canto unificado al Creador. Sin embargo, el eco de los pensamientos de Jezabel retumbaba en su mente, advirtiéndole que la batalla estaba lejos de ser ganada. De repente, un destello de luz iluminó el horizonte, como si el propio cielo diera un giro en la narrativa. Eliseo, al contemplar esta súbita manifestación, entendió que la intervención divina se avecinaba. Suscitaré en ti un espíritu valiente, había prometido el Señor, y esa promesa se erguía en el corazón del profeta con cada latido que resonaba en su pecho. Mientras esperaban, Eliseo se dirigió al pueblo, escuchen, oh Israel, la voz de Yahvé. Esta no es solo una celebración, sino una convocatoria. Debemos mantenernos firmes en nuestras convicciones y no permitir que la oscuridad ahogue la luz que ha sido encendida en nosotros. Las miradas se alzaron hacia él, llenas de anhelo y determinación. Sin embargo, mientras las llamas de la oración se encendían en los corazones, en el palacio, la reina Jezabel urdía su venganza.
con ojos que ardían de odio, miró a su consejo: no haré que este atrevimiento quede impune. Encontraré al profeta, y lo haré sufrir, como él ha hecho sufrir a mis sacerdotes. Un manto de sombras cubría su mente. Ella no podía ver que, aun en la oscuridad, la luz de Dios estaba preparando un adelantamiento extraordinario. Los murmullos del pueblo comenzaron a resonar en Eliseo, y sintió la urgencia de actuar conforme al llamado divino. Sin más demora, subió a un peñasco cercano y, alzando su mano hacia el cielo, clamó: Señor de los ejércitos, en tu nombre invocamos el poder que has prometido. Que caigan sobre nosotros vestiduras de poder y fortaleza renovadas. En ese instante, un aire tenso recorrió el lugar, como el silencio que precede a la tormenta. Símbolos de la gloria de Dios comenzaron a manifestarse, los rostros del pueblo se transformaron en contemplación. Sabían que una respuesta divina estaba a punto de ser revelada, y así, después de la oración, al mirar el cielo, un fuego ardiente descendió desde lo alto, envolviendo el altar que habían levantado con lágrimas y súplicas. Una luz brillante iluminó la noche, y todos, desde los más pequeños hasta los más ancianos, cayeron de rodillas, asombrados por el milagro. En sus corazones, la verdad resonó: la conexión entre el cielo y la tierra había sido restaurada. Mientras tanto, en el palacio, Jezabel recibió noticias del evento extraordinario. La ira de la reina se tornó en terror, no podía ignorar que el poder de Yahvé se manifestaba en sus propios dominios. Esto no terminará aquí, se murmuró para sí misma, vislumbrando un oscuro plan para acabar con Eliseo. Eliseo, sintiendo la carga del mundo sobre sus hombros, comprendió que su misión apenas comenzaba. El mensaje de redención llegaría no solo a Israel, sino a todas las naciones. Con fe renovada, se dirigió al pueblo: la batalla que enfrentamos ahora es por cada alma en esta tierra. Estamos en la cúspide de una revolución espiritual que cambiará el destino del mundo. En aquella noche de fuego y esperanza, Eliseo escuchó la voz de Dios con una claridad asombrosa: desde este instante, estoy llevando a cabo mi obra. A través de tus acciones, Eliseo, abriré caminos donde no hay caminos. Mi promesa es inquebrantable, y la historia de redención se despliega ante ti. Así, con la certeza de una misión divina, la figura de Eliseo se alzó en medio del pueblo, reflejando el poder del santo. Con cada palabra que pronunciaba, la fe del pueblo se avivaba, mientras una sombra oscura se cernía sobre el palacio. La batalla entre la luz y la oscuridad se intensificaba, y en el corazón de Israel, los ecos de la salvación comenzaban a resonar, pero en el horizonte, algo aún más grande se gestaba. ¿Qué revelaciones se manifestarán?, preguntó Eliseo en su oración, consciente de que Dios tenía un plan secreto aún por desvelar. Cuando el momento sea cumplido, mi gloria será manifiesta ante todos, resonaba en su espíritu, preparándolo para el asombro que estaba por llegar. Eliseo se encontraba en la cima del peñasco, las manos levantadas a los cielos, cuando un susurro de viento fresco recorrió la multitud. Era un viento que hablaba de transformación y promesa. El pueblo, que antes temía, ahora se sentía fortalecido, como si una brisa de vida nueva soplara sobre sus corazones. El Señor está con nosotros, clamaron en voz unánime, un sonido que resonó con el eco de la fe renovada. De repente, en medio de la euforia, un mensajero del palacio llegó corriendo, su rostro pálido como la ceniza. Eliseo. Jezabel ha jurado destruirte. La furia de la reina no conoce límites, gritó, las palabras brotando con la urgencia de un torrente desbordante. Eliseo miró al mensajero y luego al pueblo. No teman, respondió con voz firme. Dios ha prometido estar con nosotros. La misma luz que desciende del cielo también desata fuerza sobre la tierra. La victoria pertenece a Yahvé, nuestro Dios. Pero en su interior, una inquietud surcaba su mente. Esa promesa de protección no era solo un consuelo, sino una realidad que debía enfrentarse con valor.
Él sabía que los planes de la reina no se limitarían a amenazas vacías, ella recurriría a todos los medios disponibles para cumplir su cometido oscuro. Mientras los cielos oscurecían y la luna comenzaba su ascenso, Eliseo sintió la urgencia de buscar la guía divina. Se apartó del bullicio del pueblo y se postró ante el altar ardiente, buscando claridad en su misión. Señor, ¿qué debo hacer?, suspiró, sintiendo el peso de cada alma que clamaba por redención. En el silencio, Dios habló, no con una voz estridente, sino con la calma de una promesa. Ve a la orilla del río, allí donde las aguas corren libres. Allí te revelaré mi plan. Eliseo se levantó, sintiendo un rayo de esperanza iluminando su ser. Se dirigió hacia el río, donde la corriente murmuraba secretos ancestrales. Al llegar, el viento sopló de nuevo, e hizo que las aguas danzaran como si comprendieran el poder del Altísimo. Allí, frente a las aguas en movimiento, Eliseo se dio cuenta de que a veces la batalla más feroz no es ante los ojos del pueblo, sino en la quietud de la oración. Señor, si es tu voluntad, muéstrame la estrategia para vencer a mi enemigo, clamó nuevamente con fervor. Mientras Eliseo mantenía su mirada fija en el río, las aguas comenzaron a reverberar con una energía sobrenatural. De pronto, el cielo se partió, y una visión sobrecogedora se reveló ante él. Un carro de fuego, tirado por caballos de fuego, descendía desde lo alto. El profeta retrocedió, el asombro llenando su corazón. ¿Qué es esto, oh Señor?, murmuró. Un símbolo de mi poder y de la obra que estoy por hacer, respondió una voz proveniente de las alturas. A través de este carro, enviaré a uno que, como Elías, traiga la palabra de restauración. Tú, Eliseo, debes prepararte, porque el tiempo de acción se avecina. Una visión de gloria y juicio se mezclaba en su mente mientras Eliseo comprendía la magnitud de lo que Dios estaba preparando. Mientras se arrodillaba en reverencia, la visión se desvaneció, dejando en su espíritu un ferviente deseo de seguir el mandato del Altísimo. Así, Eliseo regresó a su pueblo, lleno de un nuevo fervor. Israel, el tiempo de la transformación ha llegado. Una intervención divina está en camino, y con ello, el cumplimiento de las promesas de Dios. Mientras el pueblo escuchaba, la oscuridad se cernía sobre el palacio, y la reina Jezabel, creyendo que sus maquinaciones estaban a punto de dar fruto, preparaba su ataque. Pero lo que ella ignoraba era que el cielo se había abierto, y los planes de Dios eran mayores que cualquier conjuro de la reina. Eliseo, con una fe inquebrantable, concluyó ante su pueblo: pronto verán la mano poderosa del Señor. No solo se trata de una batalla física, sino de un movimiento de liberación espiritual, pues lo que vendrá será una manifestación de mi gloria entre ustedes. ¿Podrían ellos sostenerse firmes ante la adversidad, esperando la manifestación de lo divino? Eliseo sabía que las revelaciones aún no terminaban, y el verdadero plan de Dios apenas comenzaba a desvelarse. La pregunta permanecía en el aire: ¿cómo se desplegará la gloria del Altísimo en medio de esta oscuridad? Eliseo, con el eco de la visión aún resonando en su mente, se movió entre su pueblo, instándolos a mantener la fe. Las palabras del cielo clavaron en él un ardor, un impulso divino que no podía ignorar. Las llamas de la transformación no solo tocaban a los individuos, sino también a la nación entera. En su corazón palpitaba la incertidumbre de la inminente confrontación, pero también la certeza de que el poder de Dios operaría para destruir los planes de Jezabel. Reúnanse, hermanos, instó Eliseo, con sus ojos reflejando una luz celestial. Necesitamos clamar en unidad, porque el sacrificio del justo es poderoso y eficaz. Nuestro Dios no se olvida de las súplicas de su pueblo. Con esas palabras, la multitud se congregó en torno a él, y juntos levantaron sus voces hacia los cielos. El aire vibraba con la intensidad de sus oraciones, un estruendo que resonaba no solo en la tierra sino que alcanzaba hasta la presencia del Altísimo. Mientras la noche se cerraba, el pueblo se sintió envuelto en una atmósfera de expectativa. En medio de sus clamores, Eliseo recordó las palabras de Dios: tú, Eliseo,
debes prepararte. Pero ¿quién sería el portador del mensaje de restauración? La angustia de la incertidumbre se mezclaba con un fervor inquebrantable. En las profundidades del palacio de Jezabel, la reina, con mirada de desdén, se preparaba. Sus guardias estaban atentos y su corazón, lleno de rencor, competía en crueldad con el mismo infierno. Este Eliseo debe ser silenciado, ordenó, su voz cortante como el acero. Envía un ejército. Con fuego y espada, acabaremos con su nuevo fervor. En ese momento, el cielo respondía a las súplicas de Eliseo. Su fe, sostenida por la visión del carro de fuego, le daba la audacia necesaria para enfrentar la oscuridad. La tierra temblaba por la embestida de su oración ferviente. La confianza en que el poder de Yahvé era más grande que todos los ejércitos del enemigo dio paso a una espiritualidad que desbordaba. Hoy será revelado un gran milagro entre nosotros, proclamó Eliseo. Dios nos ha oído y ha designado su espada de fuego para batallar por nosotros. La lluvia que trae fertilidad y vida vendrá en su tiempo. La bendición de Dios se manifestará, y aquellos que confían en Él nunca serán avergonzados. La multitud parecía vibrar con cada palabra. El pueblo no solo se sentía fortalecido, sino también lleno de esperanza. En un parpadeo de luz celestial, la visión del carro de fuego regresó a la mente de Eliseo. La intervención de Dios estaba cerca, y la estrategia divina pronto se revelaría. De pronto, una sombra cruzó las estrellas, un presagio inquietante. Eliseo, en su corazón, supo que el ataque de Jezabel ya había comenzado. Con un tono solemne, se dirigió a todos ellos: la batalla que se aproxima no será solo contra carne y sangre, sino contra fuerzas que habitan en lo alto, contra los poderes de las tinieblas. Pero no temáis, porque nuestro Dios ha jurado protección. En su interior, Eliseo sentía que algo poderoso debía ocurrir. Pero la gloria de Dios, cuya manifestación prometió, también traería una prueba que consumiría a quienes se opusieran. Con esos pensamientos en su corazón, se dirigió de nuevo al río, el lugar sagrado donde todo había comenzado. Allí, en la orilla, Eliseo se encontraba listo para recibir lo que vendría. Señor, así como hablaste en visiones, muéstrame la manifestación de tu gloria. Haz visible tu plan entre nosotros. El cielo pareció tornarse más oscuro, y en el aire flotaban promesas de milagros. Así se planteó una nueva pregunta: ¿qué podría cambiar el destino de Israel? ¿Cuál sería el sacrificio que el Altísimo demandaría para liberar a su pueblo y manifestar su poder en el tiempo que se avecina? El tiempo de la revelación se acercaba, y la respuesta, aguardando bajo la superficie de la oración ferviente, estaba a punto de desbordarse, trayendo consigo juicios y redención. Mientras la noche se espesaba como un manto de incertidumbre sobre el pueblo, Eliseo se postró a la orilla del río, su corazón latiendo con la esperanza y el temor a partes iguales. La brisa suave parecía llevar consigo sus susurros, como si el mismo cielo aguardara por su clamor. Dios de Abraham, Dios de Isaac, y Dios de Israel, muéstrame tu gloria, imploró, su voz elevada entre el murmullo de las aguas. En ese momento, el aire se cargó de una electricidad palpable. Una luz brillante surgió de las profundidades del cielo, iluminando la oscuridad que rodeaba a Eliseo. Los rostros del pueblo se alzaron, fijos en el fenómeno celestial que se manifestaba ante ellos. Los murmullos se transformaron en murmullos de asombro, y se sintieron fortalecidos, como si la misma fe cobrara vida en ellos. Todos ustedes, miren, exhortó Eliseo, pues el Señor ha oído sus gemidos y respondido a sus oraciones. Él enviará su poder para hacer justicia en la tierra y responderá por sus fieles. El viento aulló como un ejército en movimiento, y soñado en temor, el pueblo comprendió que se acercaba una era de prueba, donde el juicio de Dios caería sobre la maldad de Jezabel y sobre aquellos que habían corrompido la tierra. La oración de Eliseo se fundió con la inminente vibración de la respuesta divina, y su pecho se sintió inflado con una sensación de anticipación. De pronto, una visión se apoderó de él:
Hombres de guerra vestían armaduras que brillaban como el oro, y ángeles con espadas desenvainadas flotaban sobre la colina. Eliseo sintió que el calor de su luz le envolvía, y con una voz resonante, proclamó: «Este es el tiempo del desenlace, el tiempo de abrir nuestras manos a la redención divina. La justicia de Jehová no tardará, pues se alza un estandarte contra los enemigos del pueblo de Dios». El pueblo, ahora enardecido por la visión, comenzó a levantarse en oración ferviente. Las súplicas eran un estruendo, como el rugido de un león que busca proteger a su manada. «Cada uno de ustedes, clamen», decía Eliseo, «porque Dios no desampara a su pueblo. En su palabra está la promesa de liberación». Mientras la multitud clamorosa llenaba el aire, los ecos de sus súplicas ascendieron hasta el corazón del cielo. Pero en el palacio oscuro, Jezabel seguía en su trono de maldad, mirando por la ventana con ojos de fuego. La reina no ignoraba el alboroto que se alzaba de la tierra, ni los ecos de una guerra que se acercaba. «Este Eliseo se atreve a desafiarme», murmuró, sus labios torcidos en un gesto de odio. «Pero aprenderá lo que significa cruzarse con la voluntad de Jezabel». Sin embargo, una sombra de duda cruzó su corazón. Aquella noche, los telones de la guerra se abrían con ruidos ominosos, un ejército había sido despedido, y ella lo había ordenado. Pero en la maniobra de su odio, estaba ciega al poder que se estaba liberando en medio de su adversidad. Mientras tanto, Eliseo, consciente de la batalla que se acercaba, se volvió otra vez hacia el cielo. «Oh, Señor», dijo, «en el nombre de tu justicia y de tu poder, revela el sacrificio que se requiere para esta redención. Prepara nuestras manos y nuestros corazones para la guerra que se avecina». Y en ese momento, el cielo habló nuevamente. Un trueno resonó con la voz del Altísimo: «Escucha, Eliseo, la sangre de los inocentes clama desde la tierra, y mi plan de redención se cumplirá a través del sacrificio, un precio deberá ser pagado. Así como la lluvia caiga, así también caerá mi espíritu, y abriré las compuertas de la vida». Las palabras de Dios reverberaban atrás de la mente de Eliseo, prestando un sentido de temor ante las gravitas de la revelación. Comprendió que en la inminente lucha se requeriría de valor y de sacrificio personal. Con el corazón palpitante y el espíritu en llamas, Eliseo comprendió que la victoria de su pueblo dependía no solo de su oración, sino también de su disposición a enfrentar el costo del verdadero servicio a Jehová. Así, mientras el cielo se tornaba más oscuro, rodeado de promesas de lluvias de gracia y sangre redentora, Eliseo se hizo consciente del camino que se abrió ante él, uno que lo llevaría a confrontar no solo a Jezabel, sino también a sí mismo en la profundidad de su fe. «El sacrificio se acerca», pensó, «y con él, el cumplimiento de mi llamado». Así, en la distancia, la sombra de la tormenta se dibujaba, y Eliseo se preparaba, no solo para un enfrentamiento de espadas, sino para una batalla que cambiaría para siempre el destino de Israel. El misterio del plan soberano de Dios comenzaba a desvelarse, y con cada latido de su corazón, Eliseo sabía que el verdadero sacrificio sobrevendría, trayendo consigo una revelación grandiosa. «¿Qué exigirá el Altísimo de mi vida para consumar su voluntad?», se preguntó, mientras el tiempo se acercaba a su clímax. Eliseo se encontraba en la orilla del río, el viento rugía a su alrededor como si la naturaleza misma estuviera a la espera de la manifestación del poder divino. La luna brillaba en lo alto, testigo de todos los eventos que estaban por suceder. Sabía que el tiempo de la confrontación se acercaba. El desafío no solo sería contra Jezabel y sus amenazas, sino también contra los poderes espirituales que intentaban consumir a su pueblo. «Señor, estoy aquí», exclamó Eliseo, levantando sus manos al cielo. «Muéstrame tu gloria, atráeme hacia el camino que has designado». El eco de su oración resonó en el silencio nocturno, y pudo sentir una vibración en el aire, como si los cielos respondieran a su súplica. La imagen del carro de fuego que había visto antes volvió a su mente, ardiente y poderosa. Era un recordatorio de que no estaba solo en esta batalla. Mientras tanto, en el palacio de Jezabel,
La reina observaba con creciente ansiedad. Envía a los hombres. Acaban con Eliseo antes de que sea demasiado tarde. Su voz retemblaba con una mezcla de rabia y miedo. Aunque su corazón estaba endurecido por la maldad, las palabras de sus consejeros lograron colar una duda en su mente. ¿Acaso la historia de su reinado podía desmoronarse ante la fuerza de un solo hombre y su Dios? Las aguas del río comenzaron a agitarse. Eliseo sintió que el poder de Yahvé se manifestaba en cada ola. El tiempo del rescate está cerca, susurró. La redención que traerá sanidad a Israel descenderá como una lluvia renovadora. La promesa de Dios vibraba en su interior, como si los cielos hubieran escuchado su clamor. Nubes oscuras comenzaron a acumularse en el horizonte. La lluvia que se aproxima es más que agua, es la promesa de la restauración. Con cada palabra, Eliseo sentía el ardor de la fe creciendo en la comunidad que lo rodeaba. Corazones quebrantados comenzaban a levantarse, llenos de esperanza ante lo que estaba por suceder. En el Monte Carmelo, el pueblo había comenzado a congregarse de nuevo. Eliseo, sintiendo el peso de su llamada, se dirigió a ellos con el rostro iluminado. ¿Dónde están aquellos que confían en el Dios de Israel? Vengan. Es tiempo de clamar y de unirnos en oración para que el reino de la luz prevalezca sobre la oscuridad. Dios responderá. Las voces se unieron, y un clamor resonante surgió hacia el cielo. Yahvé, salva a tu pueblo. Yahvé, trae la lluvia que nos revitalizará. Las súplicas vibraban en el aire, resonando en el corazón del Altísimo. De repente, un trueno atronador rompió el cielo despejando el camino para que la divina intercesión se manifestara. La tierra comenzó a temblar y las primeras gotas de lluvia cayeron, como un símbolo de la bendición que se avecinaba. El pueblo, viendo cómo las nubes llenaban el horizonte, lloraba de alegría. La bendición y el perdón descendían sobre aquellos que habían clamado a su Dios durante tanto tiempo. Mientras tanto, Jezabel observaba con horror mientras la lluvia comenzaba a inundar la tierra. «Esto no puede estar sucediendo», gritó, su mundo de oscuridad desmoronándose ante sus ojos. Las palabras del consejero que tenía a su lado resonaban en su mente: el poder de Yahvé es mayor que todo lo que conocemos. Y así, en el justo tiempo, el cielo envió su torrente de lluvia, y cada gota traía consigo vida, esperanza y renovación. El pueblo se lanzó a la adoración, reconociendo el milagro de su Dios. Gracias, Yahvé. Tú eres nuestro Redentor, y sus alabanzas llenaron el aire, como un sacrificio de gratitud. La victoria estaba asegurada, no solo en el terreno de la batalla física, sino en el mundo espiritual. Jezabel alzó su mano en desesperación, pero la fuerza de la luz había comenzado a disipar su sombra. Era evidente que la maldad no podría prevalecer ante el poder del Dios de Israel. Eliseo, viendo que el pueblo se alzaba con un nuevo fervor, supo que eran los tiempos de regreso a un profundo pacto con Yahvé. Esta lluvia es solo el comienzo, aclamó. La restauración de Israel es una promesa viva que debe ser cumplida. La luz ha vuelto a brillar, y las tinieblas no prevalecerán. Con el corazón rebosante de confianza, Eliseo se preparó para enfrentar lo que quedaba por venir. No hemos terminado, esta es una guerra espiritual que debemos ganar con la fe y la unidad del pueblo. La victoria está en nuestras manos. No temáis, porque Yahvé está con nosotros. Mientras la lluvia caía, el pueblo celebraba, y en su corazón, Eliseo sabía que el verdadero sacrificio había sido llevado a cabo. La redención estaba en camino, y la historia de Israel tomaría un nuevo rumbo, uno que estaría sellado no solo en la tierra, sino en los cielos. Así, la batalla aún continuaba, pero el pueblo de Dios estaba armado con fe y esperanza, listos para avanzar hacia un nuevo amanecer donde cada corazón resplandecería con la luz de su Dios. La historia de redención estaba por escribirse una vez más a través de aquellos que estaban dispuestos a creer y a seguir su llamado, un llamado que resonaría a través de las generaciones. Este es el momento de mostrar tu apoyo. Necesitas suscribirte ahora.
Haz clic en el botón de suscribirse para no perderte las próximas historias bíblicas exclusivas. Deja un like ahora para alimentar el algoritmo y permite que más personas escuchen estas poderosas narrativas. Comenta abajo tus reacciones y reflexiones sobre este final impactante. No esperes ni un segundo más para compartir instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesitan ver esta conclusión. Tu apoyo es fundamental para difundir la palabra de Dios. Actúa ahora.